hacer una disposición del tiempo oportuno, maestro, bienvenido. Una disposición del tiempo oportuno para poder escuchar en tiempo y forma todas las presentaciones de temas tan interesantes que traemos previsto el día de hoy. La dinámica que estaremos ungiendo será principalmente presentar lo que es la ponencia en un intervalo aproximadamente de 12 a 15 minutos y dejaremos a final de la ronda, perdón, al final de la sesión, un espacio para preguntas sobre todos los temas que estén presentando el día de hoy. Como primer tema, el día de hoy, por parte del doctor Jorge Enrique Pérez Lara y el doctor Roberto Moreno Espinosa, traemos esta ponencia titulada Las finanzas públicas como factor del desarrollo local. Por lo cual, hacemos la invitación a los ponentes ya presentes el día de hoy a tomar asiento o bien prepararse para dicha presentación. Ya contamos con las plantillas listas. E iniciamos entonces el día de hoy y bienvenidos nuevamente. Muchísimas gracias, doctor José Enrique. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en esta presentación. El tema que voy a abordar el día de hoy es las finanzas públicas como factor de desarrollo local. Como lo vimos en la conferencia magistral de parte administrativa, hay diferentes factores que influyen en el desarrollo de las comunidades. El desarrollo territorial, las finanzas públicas son otro factor que también influyen de manera muy significativa. Cómo se manejen los recursos públicos influye en la calidad de vida de los ciudadanos. También la profesionalización y una serie de factores que influyen, pero en este caso nos centraremos en las finanzas públicas. Sí, puedo dar siguiente. Esta ponencia fue elaborada por un servidor, el doctor Jorge Enrique Pérez Lara, el doctor Roberto Moreno y el doctor Miguel Ángel Sánchez de Ramos. ¿Cuáles son, digamos, los objetivos de la ponencia? ¿Podrías hacer un poquito más chiquita los cuadritos que están acá? Bueno, el documento plantea que las finanzas públicas no deben verse solo como mera contabilidad, sino como un instrumento de desarrollo. Si nosotros empezamos a analizar los presupuestos de los diferentes municipios, nos podremos dar cuenta que hay algunos que ejercen su gasto público tal vez un 80-90% en gasto corriente, lo cual deja muy poco margen para infraestructura, desarrollo social, apoyos a la comunidad. Entonces, las finanzas públicas tienen que verse como lo que es un factor de desarrollo, porque si reestructuramos la forma en que están reestructuramos los presupuestos, podríamos destinar mayores recursos a las áreas sustantivas de la administración pública, que son, sobre todo, mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. El objetivo de la ponencia es demostrar cómo las finanzas bien diseñadas generan desarrollo y cómo el desarrollo fortalece las bases fiscales locales. Entonces, aquí hay una relación bidireccional. Si nosotros hacemos un buen manejo de las finanzas públicas, eso impacta en el desarrollo de las comunidades. Y el desarrollo de la comunidad genera una mayor base fiscal porque el crecimiento económico genera que los gobiernos locales tengan mayor capacidad o mayor disponibilidad en la comunidad para recaudar impuestos. Entonces es una relación bidireccional. Por favor. La ponencia escrita y se desarrolla más a profundidad, pero el marco analítico, o lo que se analiza a lo largo del documento, es que las finanzas públicas se abordan desde tres, digamos, dimensiones. La territorialización de lo fiscal, que es lo que nos comentaban hace un momento. Tenemos que visualizar las condiciones demográficas y territoriales de las comunidades, porque derivado de eso podremos darnos cuenta de las capacidades de recaudación o las necesidades de inversión que pudieran detonar el crecimiento económico de las localidades. Otro factor que es importante es la calidad del gasto, lo que les decía hace un momento. El gasto corriente muchas veces y en algunas comunidades tiene a concentrar una gran proporción del gasto total, lo cual limita la capacidad de esos gobiernos locales para impulsar el desarrollo. Y también la gobernanza fiscal. Algo que pasa en nuestro país es una centralización muy fuerte de la recaudación de impuestos. La federación se recauda, más bien, no es que se lleve, sino recauda la gran mayoría de los impuestos y después le regresa una parte proporcional a los gobiernos estatales y luego a los gobiernos estatales una parte proporcional a los municipios. Pero esto es muy limitado en relación con las necesidades que tienen los gobiernos locales para impulsar
las diferentes políticas públicas, porque los gobiernos municipales tienen muchísimas responsabilidades, pero escaso presupuesto para realizarlas. La que sigue, por favor. El federalismo fiscal y descentralización. El federalismo fiscal se define cómo se distribuyen competencias y recursos entre los niveles de gobierno. En el caso mexicano, el gobierno federal de lo que recauda de la Administración Federal Participable le regresa el 20% a los estados y los estados a su vez le regresan una parte proporcional a los municipios. Pero esta parte proporcional pues es bastante limitada para que los gobiernos locales puedan desarrollar a plenitud las diferentes necesidades que tienen. En México, la descentralización ha ampliado funciones municipales, que es lo que les comentaba, pero mantiene una fuerte dependencia de transferencias federales. El desafío es fortalecer la autonomía. La que sigue, por favor. Y ahorita, si quieres, la que sigue, porque un poco más. Ahí. Esto es lo que les quería mostrar. Derivado de eso que les comentaba, de esa enorme concentración, digamos, de los recursos, esta es la estructura porcentual de los ingresos públicos de todos los municipios. Es el promedio de todos los municipios del país. Los presupuestos de todos los municipios del país en promedio dependen en un 73% de las transferencias intergubernamentales. Eso le deja que los ingresos propios dan cerca del 24%. ¿Por qué no da 100? Porque el resto es endeudamiento. Entonces, ese 24% es la capacidad que tienen en promedio todos los municipios del país para impulsar su desarrollo, lo cual es bastante limitado porque la gran mayoría de lo que está arriba, 73%, muchas veces está condicionado o direccionado a reglas de operación o a las prioridades que determina el gobierno estatal o la federación. Nada más como comparativo, por favor, les explico. Una comparación con Puebla. En Puebla, a diferencia del nivel nacional, digamos que los gobiernos locales dependen un poco menos de las transferencias. Solamente el 66%, sin embargo, sigue siendo 2/3 partes de los recursos de los municipios en Puebla, siguen siendo dependientes de las transferencias de la federación y del estado. Y únicamente el 27% son recaudados por los gobiernos locales. La que sigue, por favor. Esto es como una especie de radiografía. Y esto es cómo gastan. Lo anterior era cuánto depende o los municipios de las transferencias, y esto es cómo gastan. A nivel nacional, es decir, el promedio de todos los municipios del país, el 58% del presupuesto se va en gasto corriente. ¿Y cuánto se destina a inversión? El 33%. Cuando uno ve a nivel nacional, pareciera que está bastante bien, pero es importante siempre ver las particularidades de las regiones. Hay estados que los niveles de inversión pública son altísimos y eso ocasiona que los promedios, pues pareciera que estamos muy bien, pero hay otras regiones en donde la inversión pública ronda el 10% del presupuesto municipal, lo cual es bastante limitado para impulsar el desarrollo local. La que sigue, por favor. Bueno, también hago el comparativo con Puebla de cómo está en cuestión la estructura de gasto de los municipios de todo el estado. Y aquí el 60% del presupuesto de los municipios de Puebla se va a gasto corriente y un 35% se va a inversión pública o a transferencias y ayudas. Entonces, digamos que la estructura es muy similar al promedio nacional. La que sigue, por favor. Y ahora, les decía, un factor de desarrollo son el manejo de las finanzas públicas. Pero ¿qué ocasiona que ese manejo de las finanzas públicas se realice de mejor manera? Pues la profesionalización de los servidores públicos. Porque si tenemos servidores públicos con mayores capacidades técnicas, tal vez podamos hacer que el ejercicio del gasto sea más eficiente y más efectivo. Y este es el grado de estudios de los empleados públicos de los gobiernos locales, es decir, de los 2.500 municipios. Esta es la forma, digamos, la preparación académica que tiene. De 1.083.000 funcionarios públicos locales, municipales, 26.000 no tienen, bueno, casi 27.000 no tienen ninguna escolaridad, 121.000 cuentan hasta primaria, 205.000 hasta secundaria, 239.000 hasta preparatoria, carrera técnica 67.000 y ya en estudios profesionales, licenciatura 197.000 y doctorado 1.314, que aquí el instituto creo que está haciendo un papel muy importante para que esos números suban de manera significativa.
Nos vamos al siguiente, por favor. Eso es a nivel nacional. Esto es a nivel de Puebla. Grado de estudios de los empleados públicos de los gobiernos locales de Puebla. Hay 39,121 funcionarios públicos municipales. De eso, 816 no tienen ninguna escolaridad, 3,700 tienen hasta primaria, 6,158 hasta secundaria, 8,000 hasta preparatoria y 1,800 carrera técnica. 9,000 tienen hasta licenciatura, cuentan con educación superior el 24% de los funcionarios públicos locales en Puebla, lo cual es bastante superior al promedio nacional. O sea, en Puebla se está mejor, pero aún hay un campo enorme de necesidades de profesionalización, porque no quiere decir que todos necesitan una licenciatura, pero quienes no cuentan con esos conocimientos técnicos pueden tomar cursos diplomados para adquirir esas habilidades y desempeñarse de mejor manera en sus funciones correspondientes. La que sigue, por favor. Y les decía, la calidad del gasto también es muy importante. ¿Por qué? Porque si no hacemos un buen manejo de los presupuestos, pudiera ser que algo que podía costar 1,000 termine costando 5,000 porque no hicimos los procedimientos de manera eficiente. Y aquí, estas son las compras públicas de todos los gobiernos locales de México. De las 78,932 compras que hicieron todos los gobiernos locales en este año, 45,000 fueron por adjudicación directa, lo cual no quiere decir que todo eso pudiera tener rasgos de corrupción, pero sí se presta para que pudiera darse cierto manejo discrecional de los recursos. Bueno, nos vamos a ir ya a lo importante, que es la licitación pública, que sería uno de los mecanismos más transparentes. Únicamente 3,200 compras públicas fueron por licitación estatal y 2,000 por licitación pública nacional. Es decir, menos del 5% de las compras públicas fue mediante el mecanismo de licitación pública. La que sigue, por favor. Y entonces, derivado de obviamente, diagnóstico muy general, ¿qué podríamos hacer para fortalecer a los gobiernos locales? Una reforma hacendaria integral y un nuevo pacto fiscal que le dote a los municipios de los recursos financieros que necesita para impulsar lo que mandata la Constitución, que son una lista bastante amplia de funciones, pero que no vino acompañada de los correspondientes recursos para que los pudieran desarrollar. Políticas de incentivos a la recaudación local. Tal vez en esta reforma hacendaria pudiera ser que estos recursos adicionales se condicionarán al desempeño fiscal de los municipios, para que entonces se motiven a hacer una recaudación fiscal mayor, porque eso acompañaría una mayor participación de transferencias. Innovación en gestión financiera y gobierno digital. Se tienen pocos recursos, entonces esos escasos recursos tenemos que hacer que rindan más. ¿Y cómo pueden rendir más? Pues con la digitalización de muchos procedimientos. Ayer escuchábamos el tema de la inteligencia artificial, el tema de la digitalización de procesos. Eso puede ocasionar que se ahorren recursos en una parte de la administración pública que puedan ser destinados a otra parte que tenga mayor impacto social. Y la que sigue, por favor. Ya para la que sigue, vámonos a conclusiones porque ya me queda un minuto. Ahí. Las finanzas públicas son el medio para construir desarrollo con equidad. La autonomía recaudatoria y la calidad del gasto son claves. La sostenibilidad financiera debe ir de la mano con sostenibilidad social y ambiental. Sin capacidades institucionales no habrá desarrollo posible. Reformar, innovar y cooperar son los pilares para transformar el federalismo fiscal mexicano. Y el fortalecimiento de las finanzas locales es esencial para un desarrollo territorial equilibrado y sostenible. Y en este sentido, tanto funcionarios como académicos, como instituciones, creo que tenemos un papel fundamental. Las instituciones pueden colaborar haciendo observatorios, laboratorios de análisis de qué están haciendo los gobiernos locales, para que en esta observación técnica puedan digamos, incentivar a que los gobiernos locales digan, me están observando, por tanto, tengo que mejorar mi rendimiento o mis diseños de políticas públicas, porque sé que si lo hago mal, hay una institución, ya puede ser de la sociedad civil, puede ser académica, que me está observando y que me va a calificar o digamos, hacer quedar tal vez hasta mal, ¿no?, ante la ciudadanía. Y pues por tiempo, hasta aquí le dejaría. Muchísimas gracias por su atención. Mire, quiero comentarles que parte de este tipo de trabajos que estamos elaborando
van a ser resultado de un laboratorio que estamos construyendo en la Universidad Autónoma del Estado de México, en el campus Amecameca. Va a ser un laboratorio que pretendemos analizar de manera integral la gestión local, municipal, fundamentalmente en el más amplio de términos, finanzas, seguridad pública, niveles de corrupción, todo lo que se pueden imaginar, el gasto, presupuestación, planeación, lo que él ya destacaba, la profesionalización, cómo andamos en todos los niveles y modalidades. Entonces, es un laboratorio con muchas capacidades, aprovechando las nuevas tecnologías, consideramos puede generar bastante materiales de investigación, aplicativos, etc. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Enrique, doctor Roberto, por tema tan importante dentro del Estado. El hablar de presupuestos, recursos, finanzas, creo que es una de las partes fundamentales de que nos permite nuestro accionar en esta administración pública. Muchas gracias, doctores. Los invito a continuar aquí con nosotros porque en unos momentos continuamos con ustedes. Pero por el momento hacemos la invitación al doctor Harold Quiñones Francis, que nos acompaña desde la modalidad virtual, desde la Universidad Técnica de la Esmeralda. Doctor, contamos con su asistencia de manera virtual en estos momentos. Muy buenas tardes. El ponente principal es el doctor Patricio Arce, quien está también listo y va a dar inicio a la ponencia. Excelente. Permítanos unos segunditos, vamos a acomodar unas cuestiones técnicas para que se vayan preparando. Listo. Listo, ustedes nos avisan. Bueno, muy bien. A ver, ¿tienes la presentación aquí? No, dale. Sí, pero tengo la presentación aquí del maestro. Si la tienes lista, háblela. ¿No? Háblela. Sí, ok. Muy bien. Entonces vamos a proyectar en este momento la presentación, maestro, doctor. No es, ok. Vamos a darle permiso, doctor, para que pueda compartir su pantalla, para que pueda hacernos el favor de proyectarlo. Para que Así es, por favor. Muy bien, doctor. Entonces, en este momento ya tiene autorización para poder compartir. Le recuerdo nomás hacernos el favor de extenderse un máximo de 15 minutos para poder escuchar las demás ponencias y al final de la sesión estaremos abriendo ronda de preguntas. Listo, muchas gracias. Excelente. ¿Me confirma si ya se puede visualizar? Sí, ya lo podemos visualizar si gusta compartir de manera pantalla completa. Excelente. Doctor, lo escuchamos entonces. El doctor trae esta ponencia titulada Gobierno abierto y modernización administrativa para una gestión pública, eficiente y transparente en Sudamérica. Doctor, le damos la bienvenida y tiene toda nuestra atención. Adelante. Muy buenos días, distinguidos colegas, autoridades académicas e investigadores. Es un honor dirigirme a ustedes en este espacio de reflexión y diálogo sobre el futuro de la gestión pública en nuestras regiones. Hoy presento una investigación titulada Gobierno abierto y modernización administrativa para una gestión pública eficiente y transparente en Sudamérica. Esta investigación compara cómo Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Ecuador articulan tres pilares de la gobernanza moderna: el gobierno abierto, la ética pública y la modernización administrativa, y parte de una convicción fundamental. La eficiencia pública sin ética es un espejismo y la transparencia sin modernización una promesa incumplida. Ese es el hilo conductor de esta investigación hecha por el equipo de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de la provincia de Esmeraldas, Ecuador. En esta diapositiva observamos los tres grandes hallazgos del estudio. Primero, Uruguay y Chile lideran la región, gobiernos digitalmente maduros
éticamente sólidos y transparentes. Segundo, Colombia y Brasil muestran avances heterogéneos, tecnológicamente potentes, pero con brechas éticas y de confianza institucional. Y lamentablemente Ecuador presenta rezagos estructurales, avances formales, pero débil aplicación práctica. La conclusión es clara, la transparencia no se mide por el número de portales, sino por la coherencia entre valores, tecnología y ética. América Latina no necesita más decreto de transparencia, necesita transparencia vivida. Nuestro estudio se propuso 3 objetivos específicos. Primero, caracterizar cómo los países implementan políticas de gobierno abierto, ética pública y modernización administrativa. Segundo, comparar los resultados en eficiencia operativa y transparencia fiscal mediante indicadores internacionales reconocidos. Y tercero, identificar patrones y buenas prácticas replicables en la región. Por consiguiente, el objetivo general fue analizar cómo la interacción entre apertura, integridad y digitalización explica la calidad de la gestión pública. Entre otras palabras, no solo medir políticas, sino entender por qué algunas funcionan y otras se quedan en el papel. En esta diapositiva observamos los 4 ejes conceptuales que sustentan una administración pública legítima. Gobierno abierto, que transforma la información en poder ciudadano. La ética pública, que define los límites morales del ejercicio del poder. La modernización administrativa, que traduce procesos burocráticos en servicios simples y accesibles. También tenemos la transparencia fiscal, que legitima el uso de los recursos públicos. Cuando estos 4 pilares trabajan juntos, nace lo que llamamos coherencia sistémica, el punto de equilibrio entre la tecnología y valores y resultados. El estudio utilizó un diseño mixto, comparativo, integrando análisis cuantitativo y cualitativo. Analizamos 5 países de Sudamérica entre los años 2021 y 2023, aplicando indicadores internacionales como gobierno abierto, ética pública, modernización, transparencia fiscal y los porcentajes de ejecución presupuestaria. Esto permitió observar no solo datos, sino comportamientos institucionales. Triangulamos cifras con evidencias documentales para garantizar validez empírica y comparabilidad internacional. Es decir, no medimos discursos, medimos realidades. En esta otra diapositiva presentamos cómo medimos cada dimensión de la gestión pública. 5 variables. 5 lentes complementarios para observar la transparencia desde distintos ángulos. Primero, el gobierno abierto. Evalúa qué tan accesibles, reutilizables y abiertos son los datos públicos. Analiza 15 categorías, desde el presupuesto hasta la contratación, y asigna un puntaje de 0 a 100 puntos. Un país con alto indicador no solo publica datos, permite que la ciudadanía los use para exigir rendición de cuentas. Por eso, este indicador es la métrica más directa del compromiso con la transparencia real. Como segundo punto tenemos la ética pública, que es probablemente el termómetro ético del planeta. Mide la percepción de corrupción en 180 países, con una escala donde 100 significa alta integridad y 0 corrupción extrema. El indicador se construye con encuestas y fuentes expertas, no mide hechos, sino confianza social en las instituciones. Y eso es clave para la percepción ética, condiciona la legitimidad del Estado. Un alto indicador indica que la ciudadanía cree en sus instituciones y eso multiplica la eficiencia. En cambio, este otro indicador es propio de las Naciones Unidas. Mide cuánto prepara un país servicios públicos digitales. Integran 3 servicios: servicios en líneas, infraestructura tecnológica,
capital humano. Un indicador alto refleja que el Estado no solo usa tecnología, sino que transforma en eficiencia y en cercanía. Tenemos también la eficiencia operativa en la ejecución presupuestaria. La eficiencia operativa la medimos con un indicador simple pero revelador: el porcentaje de ejecución presupuestaria anual. Cuando un gobierno ejecuta más del 90% de su presupuesto, está demostrando capacidad de gestión, control interno y disciplina fiscal. No basta planificar, hay que ejecutar con calidad y transparencia. La ejecución presupuestaria traduce la voluntad política en resultados tangibles. Como quinto indicador tenemos la transparencia fiscal. Mide la apertura del ciclo presupuestario, analiza más de 100 indicadores desde la publicación del presupuesto hasta la participación ciudadana en su seguimiento. Un indicador alto implica que el Estado rinde cuentas de principio a fin. Es esencial la medida de madurez democrática y la confianza fiscal. En conjunto, estos 5 indicadores conforman un marco integral para medir la calidad institucional y, lo más importante, que permite comparar naciones con una sola vara. Y eso nos muestra la parte ética. Aquí en los resultados, vemos los resultados comparativos entre Uruguay y Chile, donde lideran en todos los indicadores. Y Colombia y Brasil se ubican en rangos medios, avances tecnológicos, pero débil en ética. En cuanto a Ecuador, lamentablemente evidencia los rezagos más marcados. La lectura es simple: la coherencia institucional se refleja en los números. Uruguay destaca con un indicador CPI de 73. El otro indicador de 0.88 y 97% de ejecución presupuestaria. Chile con un indicador de 74 y un OBS de 66 confirma una trayectoria de transparencia sostenible. Ambos países muestran que la integridad, cuando se combina con tecnología, multiplica la eficiencia y son ejemplos de gobernanza inteligente y ética institucional. En contraste, Colombia y Brasil evidencian una brecha entre infraestructura digital y cultura de integridad. Son países con plataformas potentes, pero confianza limitada. Ecuador, en cambio, enfrenta un radar contraído, portales sin interés. Es débil la participación ciudadana. En términos simples, no basta con abrir datos, hay que abrir instituciones en el Ecuador. El hallazgo central es contundente. La eficiencia pública surge de la coherencia sistémica entre ética, apertura y modernización. Uruguay y Chile la tienen. Colombia y Brasil la fragmentan. Ecuador aún la busca. No se trata solo de tecnología, sino de cultura institucional, liderazgo ético y continuidad de políticas. Pasamos ahorita a las conclusiones. Esta investigación aporta 2 contribuciones claves. Una teórica, al integrar 3 dimensiones tradicionalmente separadas. Y otra metodológica, al combinar indicadores internacionales con datos empíricos verificables. Y en cuanto a las recomendaciones, tenemos estrategias integrales que unifiquen ética, apertura y digitalización, oficinas de integridad autónomas con participación ciudadana real, inversión inteligente en talento público, porque la tecnología sin ética es solo un espejo brillante del viejo poder. El futuro de la investigación debe mirar más allá del presente. Analizar tendencias a largo plazo, explorar niveles subnacionales, incorporar métricas de cultura, ética y participación.
y medir el impacto real en el bienestar ciudadano. La ciencia política tiene la responsabilidad de traducir datos en dignidad pública. Y eso es lo que nos conlleva a nosotros. Permítame cerrar con una idea que resume todo lo que hemos dicho. La modernización administrativa no se mide en megabytes, se mide en confianza. Cuando la transparencia se convierte en cultura y la ética en práctica cotidiana, la tecnología deja de ser un instrumento y se transforma en un vehículo de legitimidad democrática. Sudamérica no necesita más portales, necesita más coherencia, más integridad y más ciudadanía activa. Solo así construiremos administraciones resilientes, abiertas, profundamente humanas. La inversión pública de esta manera podrá llegar a cada una de esas personas que necesitan esta inversión. Entonces la ética, que es ese motor importante en las instituciones públicas, debe de maximizar para que así el Estado pueda maximizar su campo de acción en la población. Muchas gracias. Queremos dar un afectuoso agradecimiento al equipo de trabajo de la Universidad Técnica de Esmeralda, al doctor Patricio, al doctor Harold y a la doctora Miriam, por tal tema tan relevante y sobre todo dando pasos hacia el futuro en estos temas sobre la gestión pública. Muchas gracias, doctor. Dejaremos la ronda de preguntas para el final de las presentaciones, por lo cual en estos momentos hacemos la invitación al doctor Roberto Moreno Espinosa y al doctor Jorge Enrique Pérez Lara con su ponencia titulada La remunicipalización, una necesidad y un reto ante la organización municipal prevaleciente en el México del siglo XXI. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Dice presentación ¿cuándo lo prestas? Bueno, miren, quiero en primer lugar destacar algo sensacional. Esta mesa es verdaderamente un privilegio, porque está muy completa, está integral, está internacional. O sea, es verdaderamente algo excepcional. Y yo le agradezco a Javier, nos está acompañando, presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla. Nos está acompañando nuestro gran colega y destacado amigo Rubén Garrido, Ana, su esposa, y todos ustedes. O sea, realmente es algo único, algo especial. De personas que desconocen estos procesos, porque los desconocen afirman. Miren, El día de hoy te cuento el caso de uno de nuestros clientes con total éxito, eliminando saldos de municipio, mejorando su puntaje. ahora dice Eso es completamente. Enrique Pérez Lara y el suscrito tiene que ver con algo que nos parece que es un problema real, un problema relevante que está pasando el país y que está pasando municipios, está pasando en municipios, y que a mí me da la pauta, nos da la pauta para pensar que una de las reformas, de las tantas reformas que ha habido en México, lo que nosotros incluso decidimos es, pensamos que es la reforma madre, es la reforma municipal. Ha habido reformas, pero no ha habido una reforma municipal firme, real, en serio. Y aquí me permito citar algo que me quedó muy grabado. En uno de los congresos internacionales del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, en donde yo tuve oportunidad de asistir hace algunos años, escuché a Joan Prats y Catalac, que conoce, seguramente lo conocieron, Rubén, a Joan Prats y Catalac, que dirigía, me parece que era un instituto de gobernanza. Joan Prats y Catalac falleció años después de que dijo lo que ahorita les voy a contar brevemente, en el Camino de Santiago. Hizo la peregrinación del Camino de Santiago
Supongo yo que tenía ahí algunos problemas cardíacos o no sé qué, pero falleció en esa peregrinación. Pero bueno, esa es otra situación. Pero a él fue una de las cosas primeras que yo le escuché. Había cuenta de que el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que empezó su primer congreso internacional en 1997, y ha venido sin fallar año con año. Este año el Congreso Internacional CLADES se está llevando a cabo en Paraguay, va a llevar el próximo mes. Es de las primeras que pone un eslogan siempre CLAD: reforma del Estado y de la Administración Pública, así le subtitula. Y lo que decía Joan Prats Catalá, decía, ¿por qué hablamos de la reforma del Estado? Dice, de lo que deberíamos de hablar es de la reforma de la sociedad. Dice, porque la sociedad sigue siendo una sociedad poco activa, poco exigente, poco proactiva, apática, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que a nosotros y lo que nos preocupa es de que en México seguimos teniendo una sociedad con ese tipo de perfiles. Todavía nuestras sociedades locales no son sociedades exigentes, activas, propositivas, que participen efectivamente en las contralorías sociales, que participen en una gestión de la participación ciudadana, social, etcétera, dinámica, fuerte, que fortalezca la democracia, sino que sigue siendo una sociedad todavía, si no, como la describió en su momento Moisés Ochoa Campos, en su libro La Reforma Municipal, que éramos una sociedad anestesiada, y éramos una sociedad anestesiada por la fortísima centralización que hubo durante mucho tiempo y el tutelaje que los gobiernos centralistas autoritarios ejercieron en México durante mucho tiempo. Entonces él tenía razón cuando decía que México era una sociedad anestesiada. Pues sí, ponían hasta el charrito ahí, Pemex, acurrucadito durmiendo, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado, pero no lo suficiente. Y entonces de ahí se desprende la preocupación que tenemos nosotros para dar lugar a este tipo de ponencia, en donde estamos mencionando la remunicipalización, una necesidad y un reto ante la suborganización municipal prevaleciente en el México del siglo XXI. Actualmente, en términos redondos, tenemos una población de 130 millones. 130 millones, más los 40 millones que viven en la Unión Americana. Fíjense nada más de qué calibre, de qué cobertura es la población mexicana, es algo impresionante ya. Bueno, pues esta población, tomando en consideración el principio constitucional de que el municipio es la base para la división territorial y la organización administrativa del país, pues resulta que solamente tenemos 2,461 municipios. Son demasiado pocos, son muy poquitos. Para el tamaño de la población, ya tener solamente esos municipios es poquitísimo. El finado que yo ya cité el día de ayer, Arnaldo Córdoba, teníamos un trabajo que se quedó pendiente, que él falleció. Él demostraba y tenía elementos, etcétera, para pensar, por ejemplo, que en la Ciudad de México debería de haber por lo menos 100 municipios, por lo menos. Y ahorita tenemos algo así como 16 alcaldías. Sí, alcaldías. La Ciudad de México, 100 o más. Por eso la sociedad tiene pocas posibilidades de participar, son municipios grandotes. Entonces nosotros estamos viendo de que efectivamente, si los dividiésemos los 2,400 y pico de municipios entre 130, quedarían municipios así parejitos como de 50 y tantos mil habitantes por municipio. Francia tiene 36,000 municipios y corresponde a 2,500 habitantes por cada municipio.
y han impulsado ejercicios de compactación y no han sido poco exitosos. Sí se han compactado, ya van en 34,000 y algo, pero no crean que han avanzado mucho. España tiene 8,500 y allá, bueno, hay municipios muy pequeñitos, hay municipios grandotes. Aquí, este tipo de situaciones, si lo comparamos, es una población como de 60 millones, actualmente. España no llega a 50, imagínense, y tiene 8,400 y pico de municipios. Nosotros con 130 millones apenas. Por eso decimos, somos una sociedad realmente suborganizada. Vámonos a la que sigue. Miren, en la siguiente dice ahí, la remunicipalización representa parte fundamental de una reforma municipal y una necesidad urgente ante la suborganización municipal que persiste en México. Esta problemática demanda una reflexión, etcétera, etcétera. Seguimos. Parte de lo que ya les vámonos con la que sigue. Miren, panorama de los 100 municipios con mayor población. Miren. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, al menos 100 municipios en México superan los 200,000 habitantes, municipios que concentran aproximadamente la mitad de la población total del país, es decir, más de 63 millones en 200,000, digo, en 100 municipios. Población, número de municipios, más de 1,000,000, 14 municipios y alcaldías con más de 1,000,000 de habitantes. Entre 500 y 1,000,000, 30, y entre 200,000 y 500, 56 municipios. Municipios como Tijuana, Guadalajara, León, San Cristóbal, Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, tienen su gobierno local con aproximadamente 20 integrantes, entre el presidente municipal, los regidores y los síndicos. Y esos 20 pelados dicen que gobiernan y que están cerca de la población, porque el municipio dice que es la instancia gubernamental más cercana al pueblo. Pues yo no sé cómo le hacen si no duermen, pero yo creo que están más lejos de años luz de su población y demás. Como en San Cristóbal de Ecatepec, que tiene 22 integrantes de su, van a realmente establecer una dinámica, una gestión, una gobernanza real para llevar a cabo esto. Y bueno, esto es una situación, me estoy refiriendo esencialmente al municipio, pero la población tiene su papel. O sea, la reforma municipal tiene que ser, vuelvo a repetir, recojo lo de Joan Prat, primero la reforma de la sociedad, para que realmente conjuntamente con su municipio saquen adelante las cosas. Y además, estamos planteando como hipótesis que realmente la reforma municipal no va a venir desde arriba, desgraciadamente, no va a venir de arriba. Va a ser necesariamente una reforma desde abajo, o sea, desde la sociedad hacia el gobierno. Y un municipio fuerte es un estado fuerte, o sea, la fortaleza del Estado mexicano, que con la cuarta transformación, ciertamente estamos viendo que se está transformando, que se está fortaleciendo, que se está dinamizando, que hay justicia social, que ya arrancó el régimen, el cambio de régimen, ya tenemos un cambio de régimen, ya el régimen lo estamos percibiendo en los municipios, en el estado de Puebla, se ve ya el cambio de régimen. Todo este tipo de situaciones lo estamos palpando, pero todavía al municipio no se le da la importancia que reviste y que efectivamente la energía social de la población con su gobernantes, con su administración, etcétera, etcétera, vayamos adelante. Pasamos a la siguiente. Miren, por ejemplo, vamos a hacerla como más específica. Dice ahí, municipios más poblados, entidades federativas menos pobladas. Municipio, Tijuana, 1,992,523. En esta columna se va viendo ahí Iztapalapa, alcaldía de la Ciudad de México, 1,800,000, León 1,700,000, Puebla 1,600,000. También es de los municipios gigantes, enormes, gigantes. Aquí ustedes me podrían ilustrar muchas cosas. Ecatepec, Ciudad hasta Monterrey.
y las poblaciones de las entidades federativas. Baja California, 876,000. Tiene menos que por lo menos que todos los primeros 10 municipios. Acaba pronto. Igual pasa con ¿cómo se llama? Campeche, Colima, Nayarit, Tlaxcala. Ejemplifico Tlaxcala. Tlaxcala con 1,342,977 habitantes tiene 60 municipios, 60 ayuntamientos y tiene 419 presidentes municipales de comunidad, que en algún momento se denominaron regidores de pueblo, que eran parte del ayuntamiento. Imagínense ustedes una entidad federativa que a mi manera de ver es la más organizada, Tlaxcala. Ustedes la conocen porque la tienen subyugada. Puebla tiene subyugada a Tlaxcala. Algo así. Pero resulta que Puebla, digo que Tlaxcala tiene el cuarto orden de gobierno que hablaba Raúl Olmedo y que dicen que querías hacer una intervención. No, bueno, pero era una broma. Pero el hecho es de que allá, imagínense, 60 ayuntamientos, 419 presidentes municipales de comunidad, divídanlos entre los 60 ayuntamientos. ¿Cuántos, solo cuantitativamente, y compárenlo con los ayuntamientos de cualquiera de los primeros 10 municipios más grandes? O sea, 20 que fueran contra como 300, 400, no sé, o sea, es absurdo seguir sosteniendo municipios de ese calibre. Ya, nosotros estamos planteando la necesidad de una remunicipalización como una parte pequeña de una reforma municipal. Solamente la remunicipalizar, replantear el territorio, y aquí yo me voy a documentar en lo sucesivo con la línea de investigación del doctor Rubén Garrido, como todo el aspecto territorial es fundamental, absolutamente fundamental. A nivel territorial, y aquí yo estoy realmente haciendo un análisis meramente superficial, breve, pero cuantitativamente estamos viendo los contrastes. Los contrastes. Hay más población en municipios que en entidades federativas. ¿Okay? Entonces, pero históricamente también hacemos una reflexión histórica en nuestra ponencia. Realmente al municipio las reformas que ha habido, la del 83, que fue como muy importante, la presentaron con bombo y platillo cuando la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, que tenía dos elementos fundamentales: renovación moral de la sociedad y descentralización de la vida nacional. Y en la parte de descentralización de la vida nacional se ubicaba la parte de mayor fortalecimiento del municipio. Y efectivamente hubo una reforma, se precisaron todo lo que dijo Jorge hace un rato, que los municipios tienen tal cantidad de servicios públicos, se les ha añadido todo lo de la gestión del territorio, todo este tipo de elementos, o sea, y más retos, y con serios problemas que aquí ya podríamos estar más o menos derivando y comentando. Entonces, tenemos ahí una serie de tareas, pero fundamentalísimas, fundamentalísimas. Y bueno, hay otra serie de cuestiones en la reforma municipal, me quedan 3 minutos, 1 minuto. Bueno, aquí hay más cuestiones, pero yo quiero hacer un señalamiento. Fíjense ustedes que constitucionalmente tenemos que hacer una reforma constitucional, porque al municipio era solamente un ente administrativo hasta el 2000. Solo a partir del 2000 fue cuando le dieron carácter de gobierno. Anteriormente era meramente operativo. Así decía la Constitución. Y luego la Constitución dice que el municipio está encabezado por un ayuntamiento, ayuntamiento que no debe haber autoridad intermedia entre el ayuntamiento y el gobierno del estado. Pero algo que yo he debatido en varios lugares es de que en el caso mexicano, a diferencia de otros países, el presidente municipal
es jefe del Ejecutivo y del Legislativo local. De las dos cosas. Entonces, lo es todo. El presidente municipal es un, aunque llegan de buena fe, cuando llegan de buena fe, en poquito rato se vuelven unos taroquitos. Porque tienen todo a su favor. Todo a su favor, todo. La población quiere hablar con ellos. Los miembros del ayuntamiento tienen que estar y la administración municipal no se diga. Pero así está constitucionalmente aprobado. A ver, yo quisiera saber si Claudia va a encabezar el Congreso de la Unión o nuestra, ¿cómo se llama? Alejandro Argenta, va a encabezar la legislatura local. Bueno, 100 pesos. No hablamos. Bueno, les agradezco la atención, pero hay mucho por debatir. Gracias. Excelente, doctor Roberto. Y ya no tengan tan suyo. Muchísimas gracias por tan fresca ponencia y recordatorios tan importantes. Bueno, continuando en el mismo sentido, invitamos al doctor Francisco Javier Muñoz López a tomar su lugar para presentarnos esta ponencia titulada Nueva Gobernanza y Legitimación, la gestión de la 4T. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerlo aquí el día de hoy. Debo de comentarles que no soy doctor, porque no he jurado ni con mejorales. Yo creo que sí es doctor en los hechos. Y postdoctor quizá. Sí. Lo siento mucho. Está bien. Miren, preparamos, que me ayudaron, no es trabajo mío, es trabajo colectivo de una discusión que se ha dado aquí en el ICE. Por eso es que nuestro lema es humanismo mexicano y transformación. Y nuestro escudo es un libro que utilizaban varias etnias prehispánicas con dos que se acuerdan encontrados. Por eso tiene un mensaje concreto. La nueva gobernanza y legitimación. Voy a leer solamente el objetivo. Está descompuesto en varias partes. Tiene algunas láminas que solamente van a servir de referencia. El objetivo de la ponencia es analizar la trascendencia de las reformas de la Cuarta Transformación y su impacto político, social y económico en la sociedad mexicana a partir del estudio de la gestión pública. En cuanto a los programas sociales e iniciativas de gobierno en favor de los sectores más desfavorecidos. La segunda lámina, bueno, las grandes revoluciones de México. Somos resultado de una lucha histórica de la construcción de una nación en donde se erradique de una vez por todas la esclavitud, la discriminación, la pobreza y con señal a Hidalgo y Morelos, pues los seres revolucionarios. En la línea conductora de la construcción del país. Proyecto al que aspiramos es una gobernabilidad democrática y una vía mexicana para el desarrollo, para un desarrollo justo. Debo hacer mención que venimos antropológicamente de los factores prehispánicos, desde el continuo tributario azteca o prehispánico y del absolutismo español. Por eso, a veces puede sonar idílico la idea de descentralizar tanto. Descentralizamos el poder, donde el poder económico está fundido al poder político, al poder mediático y al poder cultural. Y eso se conoce como caciquismo, peyorativamente hablando, pero son formas de organización política. Y la democracia no tiene que ser la democracia que implantaron los conquistadores con el municipio
para poder sentar sus reales de conquista. Obviamente, un movimiento de reforma que se enmarca históricamente dentro de una profunda mutación político, ideológica, cultural que vivió todo el mundo. El movimiento de reforma que le dio vida al poder civil por encima de los poderes de facto. El ejército Borbón y la iglesia novohispana seguían presentes y que impedían la consolidación del nuevo Estado. La República restaurada avanzó en ese sentido, pero también degeneró en una etapa de crecimiento, pero también de absoluto centralización del poder. Se conoció como porfirismo, que generó sus propias contradicciones. De ahí surgió el carácter social del nuevo régimen, expresado en 3 artículos fundamentales. El tercero, educación laica, gratuita y para todos, como vía de movilidad social, como reivindicación de las clases medias que se habían desarrollado hasta entonces. El 123, que era el derecho de los trabajadores a asociarse, a mantener huelgas, a una vida digna y a una muerte digna, es decir, a la jubilación, entre otras cosas. El artículo 27 constitucional, que reivindica el derecho de la nación a la propiedad del suelo, mar patrimonial, aire y riqueza natural, y en consecuencia soberanía. El artículo 27 y darle la forma de organización que la sociedad mexicana determine. Ese es un planteamiento desde mi punto de vista fundamental. Aquí me voy a tener un poquito rumbo a la cuarta transformación. Esto nos hace repensar qué es la cuarta transformación. El pasado inmediato lo subrayamos en estas líneas. Fue el agotamiento del desarrollo estabilizador, del desarrollo impulsor, del desarrollo industrial, que se lo popularizó y extranjerizó y generó injusticia y desequilibrios regionales, sectoriales y familiares, personales. La adopción dogmática y mecánica del modelo neoliberal. Fuimos más neoliberales que en Estados Unidos. Hay muchas áreas que son protegidas en Estados Unidos y aquí descentralizamos, vendemos todo, privatizamos todo. El agotamiento del proyecto social de la Revolución Mexicana. Ya la educación llegó a un límite. Hay doctores desempleados, hay doctores que son bayuqueros por necesidad. Eso es una realidad en este país. Obviamente, la lucha social y la violencia y los crímenes de Estado. De 68 al peñismo. Aquí puedo retroceder un poco. Obviamente, eventos cruentos. La guerra sucia, la represión y la muerte. El narcotráfico y la proliferación de la inseguridad. La corrupción y la injusticia y la impunidad. 2018 genera expectativas. No hay duda que México necesita un cambio. En las urnas, la sociedad exigió una profunda transformación. Expresó su rechazo a la continuidad del modelo neoliberal, es decir, desalmercado y recoger de nuevo la rectoría del Estado para la conducción de un país soberano, justo y en desarrollo. Fue importante la necesidad de un cambio en el régimen político. Estamos viendo la discusión al sistema electoral. Vimos la reforma, el inicio de la reforma al Poder Judicial. La sociedad exigió una política genuina de crecimiento, bienestar, seguridad
educación, salud y desigualdad y combate a la pobreza. Asimismo, México fue una nación más insegura y violenta, más corrupta, injusta, pobre, desigual, incluso más ignorante, por más aulas estemos pisando en las escuelas y universidades. Nuestra patria necesitaba recuperar soberanía nacional que habíamos perdido de manera soberanía energética, soberanía alimentaria. El maíz que nace en un municipio de Puebla se convierte en un municipio de Puebla, en la Sierra Negra. En la Sierra Negra de Puebla nace el país. Y con una multiplicidad de especies. Tengo aquí un paquete de estadísticas, un anexo gráfico que voy a dejar aquí para que puedan. Quiero, para respetar el tiempo, solamente llegar a algunas reflexiones finales. Estamos ante una transición de terciopelo a una guerra fría, opciones y escenarios. Es una guerra que hay. La transparencia y participación de la sociedad civil y las comunidades. Los objetivos requieren una explicación. ¿Cómo piensan lograr? ¿Cuál es el costo final de cada uno de ellos? En síntesis, tenemos que regresar a lo local, pero a lo local, no necesariamente a lo municipal. Tenemos que trabajar a escala. ¿Y cuáles son los problemas? Son los mismos problemas del Triángulo Verde que los mismos problemas de la Sierra Negra, de la Sierra Nororiental, de la Sierra Oriental, de la Mixteca. Son problemas comunes que tienen recursos naturales comunes, que tienen recursos culturales comunes, formas de ejercer la producción también ancestrales, habilidades ancestrales, no solamente las modernas. También tenemos formas de decisión ancestral y muchas son democráticas y que están del mundo prehispánico y de la iglesia hizo sincretismo. Yo nací en Cholula y en Cholula se los puedo decir. También hay una fiesta que se llama la Tlahuanca, la fiesta del pueblo. Y la fiesta del pueblo es rotativa. El concepto de barrio en Cholula no es el del barrio urbano, es un asentamiento de una etnia. Yo nací en un barrio que se llama San Pedro por San Pedro, por Roma, Mexicalcingo, Santa María Tonancintla, la Madre de Dios, Tonantzin, la Madre de Dios. Es un sincretismo que ahí está expresado, cultural, y que no es sencillo definir solamente con esquemas hasta cierto punto trillados. La maestra viene de la Huanzochimil. Yo aprendí mucho de la Huanzochimil. Estuve en una maestría inconclusa que impulsó Porfirio Muñoz Ledo, Pedro Ramírez Vázquez, el primer rector de la Metropolitana, y Pedro Guglielmetti, el representante de la OIT en Puebla, en México, que impulsaba el análisis político ligada a las relaciones laborales. Fue modular, y sí creo en ese proyecto. Creo en un proyecto donde el objeto no son las disciplinas, el objeto es la inter y la multidisciplina para abordar problemas complejos que son objetos de transformación. Ahora, quiero finalizar, solamente me voy a avanzar algunas cosas, pero los grandes desafíos que tiene el contexto internacional. Hay un cambio en la geopolítica mundial, aún más peligrosa con la llegada de Trump y del ascenso de la derecha mundial. Acaba de ser la expresión en Bolivia
después de un experimento fallido, pero fracturado por la discordia, por la disputa del poder político. La derecha mexicana hoy no tiene proyecto de nación. Tiene crítica, pero no tiene proyecto de nación. Sin embargo, los Miramones y los Mejías están a la vuelta de la esquina. Quisieran y están tocando las puertas para que el tío Sam, expresado en Trump, nos pueda venir a salvarlos. Pero desafortunadamente para ellos, Trump no va a tomarlos en cuenta. Los va a usar, como diría alguien hace años, serían imbéciles útiles. Los partidos políticos y los procesos electorales, los partidos están descompuestos, todos. Hasta el PAN, que acaba de sacar su relanzamiento. Pero el problema también es Morena. El problema de Morena es Morena. Y eso es fundamental que tenemos que pensar. Hay que profundizar las reformas sociales. Ciro Margabeira y Roberto, Ciro Margabeira y Roberto, ya no me acuerdo el nombre, hicieron un estudio, una alternativa práctica al neoliberalismo. Y ahí planteaban las políticas remediales. Hay que trascender la política remedial por una política basada en el territorio, por una política, diríamos, de desarrollo endógeno, diría la UNESCO a principios de siglo. La consolidación de una reforma política y de gobierno que profundice la reforma judicial, el proceso electoral y sobre todo el aspecto cultural, lo que han llamado la revolución de las conciencias. Y la ciencia y desarrollo, la ciencia a favor del desarrollo y de la sociedad, el desarrollo local y territorial, pero también la consolidación de la infraestructura moderna, de la ciencia al desarrollo de la patria, porque el gran problema es precisamente la pérdida de soberanía alimentaria, energética y en general de nuestro Estado como nación. Muchas gracias. Agradecemos la participación del maestro Francisco Javier Muñoz López con este tema titulado Nueva Gobernanza y Legitimación de la Gestión de la 4T. Un tema sumamente actual, relevante y sobre todo que interconecta todas las ponencias que estamos escuchando el día de hoy. Por último, pero no menos importante, damos la invitación al doctor Ramón Velasco Vázquez para participar con su ponencia titulada Creación de un índice de información ambiental para la ciudad de Puebla. Adelante, adelante, doctor, lo invitamos a tomar asiento. Buenas tardes a todos, compañeros. Un gusto estar con ustedes y interesantes todas las pláticas. Voy a tratar de ser breve, cumplir los tiempos para ya es la última ponencia. Mi presentación se titula un índice o la creación de un índice de información presupuestal ambiental municipal. Parte de algo sumamente importante o de la máxima. Si no medimos, si no podemos medir las cosas que están sucediendo a nivel ambiental, no podemos evaluar y por consecuencia no podemos tener unas condiciones de mejora o de ajuste. Empezamos con la introducción, ¿no? Como sabemos a nivel mundial, en las últimas décadas el desarrollo de todas las ciudades ha transitado a través de la expansión territorial. Ello supone una sobreutilización del suelo y una disminución de los espacios con áreas verdes que son el equilibrio entre el entorno del desarrollo y la infraestructura urbana. El crecimiento dinámico mostrado por las metrópolis genera impactos negativos, como lo podemos ver, ¿no? Un crecimiento desordenado que supone un mayor consumo de energía, recursos naturales y espacio boscoso.
En cuanto a la fauna y los ecosistemas, también persiste una alta vulnerabilidad y un riesgo de desaparición. Tal situación incrementa las posibilidades para un colapso irremediable en todos los equilibrios ambientales ya en un futuro inmediato que ya estamos viendo actualmente. Acá podemos ver una imagen donde está esta pueblo de Los Ángeles, una vista aérea, como desde los 50 hasta esta época ha tenido una expansión muy grande. Lamentablemente no sigue los patrones de un verdadero desarrollo urbano. En nuestra Puebla capital, lamentablemente, su crecimiento es muy desordenado. Tenemos poblaciones, sobre todo en el sur, donde llegan organizaciones, se plantan y bajo esquemas pues, de intereses políticos, electorales, de pronto ya exigen los servicios, pero lo más grave es que a veces están en zonas vulnerables y es donde vienen los problemas para los gobiernos, ¿no? Porque por muy eficiente que sea un gobierno, no puede cambiar la naturaleza. Pasamos a la siguiente imagen. Acá podemos plantear a nivel general los datos asociados según la ONU en las ciudades, ¿no? 56% de la población actualmente vive en las ciudades y para el 2050 se prevé que sea el 70%. 80% del Producto Interno Bruto se genera en las ciudades. 2/3 partes del planeta sufrirán escasez. Esto ya está pasando hoy. Hoy lo vemos nosotros. Y qué difícil vemos cuando tenemos nosotros en Puebla, en México, inundaciones con estas lluvias que son bendiciones, que es algo positivo, pero no sabemos gestionar, no sabemos incorporar todas esas ecotecnias que permitan maximizar nuestros mantos acuíferos y todo lo que conlleva el tema de la gestión del agua. 80% global de las energías son generadas por combustibles fósiles, ¿no? Nuestra contaminación. Y 2/3 partes de la energía que se genera la consumen las ciudades. Más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero son producidos en nuestras ciudades. Todos estos datos conllevan necesariamente a que hagamos algo, ¿no? Y quizá también desde la sociedad, una sociedad participativa. La siguiente, por favor. ¿Qué pasa en Puebla capital? En Puebla no tenemos ningún instrumento vinculante para medir y gestionar todas esas acciones urbanoambientales. Hay muchas, ¿no? En diferentes dependencias y entidades, pero no todas son integradas, ¿no? Algunas son dispersas, unas son positivas, otras no lo son tanto. Y tenemos esta actualidad. Actualmente, Puebla solo tiene 3 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, nos recomienda que sean 16 y nos dice como mínimo 9. Nosotros estamos muy por debajo. Tenemos que, por eso la necesidad de hacer algo por el tema urbanoambiental. La siguiente, por favor. No basta solo con planear un equilibrio ecológico en los nuevos espacios urbanos, hay que adecuar a los existentes, ¿no? Con lo que tenemos que hacer cosas mejores, maximizar estos valores ambientales. Acá puse como ejemplo, y acá no tiene mucho que ver, yo he planteado con que los diferentes gobiernos, siento que hay una opacidad en el tema urbanoambiental. Vemos como de pronto no prevalece el sentido común. Vemos que estas nuevas modalidades de calles, algunas muy buenas en el centro histórico, para toda la movilidad, son bastante importantes, pero no para el área verde necesariamente. Acá podemos observar cómo esto es una escuela acá en la ciudad de Puebla, la más importante, el centro escolar, la más pública, en la 11 Oriente, cómo toman un poco de la calle para poner un árbol que difícilmente va a tener las condiciones de procesar y generar los servicios ecosistémicos. Pero, en contraste, tapan lo que previamente urbanistas de antes hicieron, ¿no? Ellos sí dejaron calles, banquetas de 10 metros con espacios para área verde, pero ahorita con las obras que hacen, las tapan. Entonces eso nos habla de una opacidad, algo no está haciéndose bien, algo tan básico que, pues hasta la gente que no es tan experta, pero son vecinos, oye, esto no está así, ¿por qué siguen haciendo así? Y todavía ahí tienen las huellas táctiles para la gente que tiene discapacidad o diferenciada visual, pues no lo vas a poner al arroyo vehicular, ¿no? Y ahí, pues, volvemos a lo mismo. Hay esa necesidad de volver al sentido común. Me viene a la mente un ejemplo, cuando en una cátedra nos decía una persona que veía como el... Bueno, tenía que ver con el sentido común que falta, pero vale. Si quieren, continuamos a la siguiente. Esto es posible, esto es un índice funciona, lo han hecho hay casos análogos. Aquí puse el de Colombia, que trae las 6 vertientes. Si gusta, pasamos a la siguiente por el tiempo.
Y bueno, la justificación de este índice ambiental para Puebla sirve para valorar las incidencias a corto, mediano y largo plazo, sobre todo para reorientar las acciones de programas presupuestales, mejorar la calidad de la información, mitigar la opacidad y generar buenas prácticas de transparencia, ¿no? Lo que vemos, lo que la sociedad está. Si tenemos acciones que la sociedad evalúe, pues claro que evidentemente es una presión para el gobierno o los tomadores de decisiones para que mejoren. Siguiente, por favor. Bueno, acá el objetivo, pues como comentábamos, es el desempeño de los programas y acciones institucionales en materia urbano-ambiental. Tenemos objetivos específicos, que es identificar primero lo que existe, lo que tenemos, una revisión, después analizar la calidad de la información del presupuesto que se destina, ¿no? Pues, está bien lo que se hace, pero hay que valorar. Y después integrar el índice que proponemos. La pregunta de investigación es, ¿cómo se mide este índice en acciones de materia urbano-ambiental? Sobre todo el desempeño de los programas, porque como decíamos antes, hay muchos programas, pero hay que medirlos, hay que saber si en verdad van del lado derecho e izquierdo, pues armonizarlos para que vayan en una sola secuencia. Y bueno, nuestra hipótesis es que con esta implementación va a permitir que cada actor involucrado tenga un referente para definir y clasificar la acción, ¿no? Los gobiernos, tanto ente federal, estatal, municipal, tengan un criterio para transitar a un esquema donde ya tenga sentido cada acción en temas urbanoambientales. Y con esto, pues vamos a generar este índice ambiental, nos va a servir para evaluar sobre todo, evaluar. Siguiente, por favor. Bueno, ya se está trabajando en el proceso, ¿no? Esto es brevemente cómo se está diseñando la investigación, un cero conveniencia, efectivamente cualitativo, va a ser evidencia. La siguiente, por favor, para las conclusiones. Bueno, como decíamos al principio, la construcción de esta investigación va a contribuir a un índice informativo en evidencias clasificado en diferentes apartados urbanoambientales que tienen como fin mejorar la calidad de la información ambiental y mitigar la opacidad, pero sobre todo tienen que como fin mejorar al final de cuentas la calidad de los habitantes de la ciudad, ¿no? Porque todas esas acciones urbanoambientales necesariamente caen en un mejoramiento de las personas, que a fin de cuentas toda política pues tiene que tener esa finalidad, ¿no? El ser humano y los habitantes. Y bueno, este instrumento pues es una herramienta, o se pretende que sea, que fomente este equilibrio, ¿no? Debe estar consensado, debe ser incluyente, de tal suerte que se convierta posteriormente en una agenda que no está acotada a un periodo de gobierno, ni a partidos políticos, ni mucho menos, ¿no? Sino que debe ser ciudadano, un instrumento autónomo y que nos ayude a maximizar estos valores ambientales que la ciudad puede generar. Pues sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramón Velasco. Una ponencia muy interesante, alineada con los ODS, sobre todo tan importantes hoy en día. Bueno, agradecemos a todos los ponentes por haber hecho una presentación tan inmediata y tan lineal. Abrimos una ronda de preguntas para el público en general, para que podamos comentar los diferentes temas que se estuvieron atendiendo el día de hoy. Si gustan alzar la mano, presentarse y exponer su pregunta hacia la ponencia, con todo gusto nos tomamos unos minutos para poder hablar referente a ello. ¿Tenemos alguna pregunta entre el público? Adelante, compañero. Mi nombre es Quimnor Mauleón, soy trabajador de aquí del Instituto de Administración Pública. Al arquitecto le quisiera preguntar, ¿cuáles son las variables que se van a tomar en cuenta? Creo que van a crear un modelo para poder generar este índice y, como bien dices, poder medir cuáles son los avances hacia una mejor calidad de vida para todos los poblanos, pero cuáles son las variables que se van a integrar para poder tener estos cambios. Sí, bueno, estas variables se pretenden incorporar, primero que nada, alineadas con las ODE, la Agenda 2030, toda la agenda mundial que se trae el tema del calentamiento global, pero tienen que ser consensadas, primero que nada, basadas en los programas existentes actuales, por eso decía hacer un análisis de lo que existe, y de ahí complementarlas con toda la normativa vigente y también con los especialistas. Como decíamos, el territorio no es general, es único, como comentaba el doctor al principio, ¿no? Entonces, por eso la llama traer a los expertos en la materia y todos sumar y vincular esfuerzos para que estos indicadores, a partir de ellos se generen estos líneas que se está en construcción, ¿no? Y existe voluntad por parte de nuestra
Sí, sobre todo de universidades, yo lo he platicado, también aquí en esta casa de estudios, con mi director de tesis, que apenas estamos, consensando, tiene mucha, vinculación, ¿no? Identificar, hay unos compañeros que están en la legislación, que son diputados federales, pues han transitado bien estas primeras vínculos que tenemos, para que sea algo integral, ¿no? Que no sea, solo lo que el libro dice, ¿no? Lo que dice el libro, pero también lo que en Puebla Capital se necesita. Excelente, excelente comentario, excelente participación. Continuamos con la ronda de preguntas. ¿Alguien más? Adelante. Hola, mi nombre es Magali de la Fuente. A mí me interesaría saber su punto de vista sobre el nuevo proyecto del gobernador Alejandro Armenta sobre el ecoparque turístico de Iztapalapa. Quisiera saber si es suficiente o aún tenemos que hacer otro tipo de acciones para poder llegar a cubrir las necesidades que tenemos. Sí, yo justamente lo estábamos analizando en la academia también, en web, yo soy egresado de ahí, y creo que claro que nunca es suficiente ninguna acción en temas ambientales, pero evidentemente que en la agenda del gobernador esté ese parque en macro, no a nivel local, sí, claro, todo suma, todo avanza, y ojalá repliquemos eso en todos los entornos que tenemos, ¿no? Es decir, Sierra Negra y todo el contexto que De hace hecho, falta. creo que sí hay otros dos que serían como en cadena, y uno es en la Sierra Negra, el otro no me recuerdo bien nada. Pero sí. Y hay muchos actores en estos temas macro, está también Bola Verde, muchas asociaciones que sí se les tomó. En algunos, bueno, a Bola Verde no sé, pero en algunos que yo conozco sí están incluidos, ¿no? Y eso es bueno, la inclusión para estos proyectos. Gracias. Excelente. Adelante, continuamos por desde aquí. Tenemos otra pregunta después de la compañera. Pues yo más que respuestas encontré incógnitas. En particular con mi querido amigo Roberto, plantea que pues hay muy pocos municipios comparativamente con Europa. Yo no soy especialista en municipios, pero es una geopolítica, pues una división para formas de gobernar y tomar decisiones de acuerdo a sus necesidades de resolver problemáticas. Pero no veo sus ventajas o retos de dividir más en más municipios, porque todo, como lo dijo el presidente de la Academia de la Administración Pública de aquí, es más resolver problemas problemas concretos de la realidad, en base a un objeto de estudio, transformación, a partir de un análisis como lo dijo Rubén Garrido, de economía territorial, en base a ciertos valores, su cultura y sus valores ancestrales, identificados en una región determinada. Entonces, yo no los veo como antagónicos, o no lo entiendo, no lo comprendo bien. El dividir más en muchos o pocos territorios, ¿qué ventajas o desventajas se tienen teniendo eso? Esa es mi pregunta. Sí los planteamos ahí en la ponencia, pero evidentemente estos pocos municipios es resultado de lo que también se ha mencionado, de la muy fuerte centralización que venimos arrastrando y que el municipio se quedó rezagado. Pero me parece que realmente municipios gigantescos es muy difícil atender asuntos que competen las prioridades de la población, de la gente, del pueblo. Pero con municipios con territorialidad más o menos razonable, etcétera, es más, me parece propician la gobernanza local, sea una mayor participación, una mayor responsabilidad, una mayor propositivos y sobre todo una gobernanza colaborativa. Una gobernanza colaborativa y una gestión de la participación ciudadana necesaria para que realmente se pueda ir fortaleciendo y sobre todo me parece que puede dar lugar a un mayor compromiso de la propia sociedad, a una mayor, dejar la apatía y conjuntamente con sus gobiernos, atender las prioridades actuales y futuras. Ya no son pocas, pero como estamos ahorita, me parece que es muy difícil, no está complicado. Los municipios no son muy propensos a la participación ciudadana reciente en esta cosa. Entonces, tenemos que hacer una población que sí movilice a su gobierno
y a la inversa, ¿no? Que ya vaya generando la situación. Pero con los hijos grandes creo que es Adelante, ¿quiere continuar con el comentario? Yo sí quisiera decir algo más. Adelante. Todavía tenemos unos minutos. Bueno, Continuamos después con el compañero. he planteado mucho teóricamente hablando que todas las acciones de cambio y de transformación que realmente tengan trascendencia y se transformen, parte desde la sociedad y de la acción colectiva. Entonces, esa es la capacidad de organización de la ciudadanía, de la sociedad civil. Entonces, le veo yo más bondades o ventajas a la organización a partir de esos principios, de la cultura y las organizaciones natural que se ha dado a través de los siglos, en base allá a culturas muy delimitadas, establecer las fronteras o los límites territoriales de acuerdo a una necesidad o un problema específico. Muy bien, muchas gracias por su comentario, maestro Roberto. adelante, ¿no? Ok, continuamos con el compañero, permítanme, tenemos fila de espera. Eduardo Castellanos, soy investigador y miembro de ella. Pregunta para el doctor Pérez Lara. ¿Cuáles serían los elementos? Son varias preguntas. Primero para el doctor Pérez Hazme Lara. una pluma. Elementos de la reforma hacendaria que propone. Todos recordamos que los impuestos federales de mayor recaudación son el ISR, el IVA y el IEPS, y a nivel municipal solamente el predial. En esta perspectiva de reforma hacendaria, ustedes plantean en su ponencia cuál sería la redistribución de impuestos que propondría. Pregunta al doctor Moreno, con motivo de la segunda ponencia, siendo yo de Oaxaca, originario yo de Oaxaca, donde hay 570 municipios y solamente 2.461 en el resto del país, no puedo estar más de acuerdo con él en esta remunicipalización. Sin embargo, yo le preguntaría, además del elemento poblacional, que me parece muy lógico y muy necesario en esa remunicipalización, ¿qué otros factores, qué otros elementos sería importante a tener en cuenta para efecto de la remunicipalización que propone en su ponencia? Y pregunta al doctor Muñoz López. El doctor Muñoz López nos presenta una visión legitimadora del gobierno de la 4T. Desde esa perspectiva es lógico suponer que él se pronuncia por la permanencia, por la continuidad de los gobiernos de la 4T. Mi pregunta entonces es la siguiente. Desde una perspectiva de administración pública y de gestión pública, ¿cuáles serían los retos de innovación de los gobiernos de la 4T a nivel local para efecto de su permanencia? Gracias, muy amable. Adelante, adelante, doctor. Gracias, doctor, por su pregunta bastante importante aclarar ese tipo de las cuestiones ya técnicas, ¿no? De una propuesta de esta naturaleza. Lo que nosotros estamos planteando, más que crear nuevos impuestos o redistribuir ciertas cargas tributarias para que los cobren otros, es fortalecer la coordinación. Por ejemplo, en cuestión de impuesto predial, hay una evasión fiscal gigantesca. ¿Y esto cómo podríamos solventar esto? A través de incentivos, que se modifique la estrategia de participaciones actual, que es el 20% de la recaudación federal participable, incrementar tal vez un 5% en esa redistribución condicionada
al cumplimiento de metas de recaudación en impuesto predial, en cobro de derechos como podría ser el agua potable, porque en esos dos elementos, la gran mayoría de los municipios podría tener una cantidad bastante significativa de recursos que se están dejando ir por no tener las condiciones, porque también no es solamente que no quieran recaudar, a veces no tienen la capacidad técnica, por ejemplo, para actualizar el catastro, ¿no? Pueden pasar 20 años y resulta que siguen cobrando como un terreno baldío cuando en realidad ya ahí hay un edificio de 10 plantas. Entonces, lo que se estaría planteando es fortalecer los gobiernos locales a través de esta coordinación intergubernamental, pero también con un programa de incentivos para que los municipios no se vean obligados, sino que ellos quieran incrementar su recaudación fiscal porque van a tener acceso a esa, digamos, a ese extra de participaciones. Entonces tendrían ese doble incentivo para seguir fortaleciendo sus finanzas públicas. Por un lado, recaudo más para atender las necesidades de mi población, pero aparte obtengo un beneficio que me da más recursos para atender todavía mejor las necesidades de mi población. Entonces, en este sentido, la reforma sería más de coordinación fiscal, más que de modificación de los diferentes impuestos. Esa sería... Gracias, doctor. Bien, continuamos con la respuesta del doctor Roberto. Desarrollaste un ejemplo sensacional. Efectivamente, en el modelo de Oaxaca, los usos y costumbres es algo verdaderamente sensacional, que viene desde la época prehispánica y se mantiene hasta la fecha. Pero para mí, los usos y costumbres quiere decir están debidamente establecidas, consideradas las necesidades regionales, las necesidades locales, las necesidades prioritarias. De manera inmediata la población tiene la oportunidad de tomar en consideración, concretar, materializar y desde su propia, de sus propios órganos de gobierno, que además son electos en plaza pública. O sea, la vida democrática es muy dinámica, es viva, y la cultura se ha destacado por diferentes instancias. La cultura oaxaqueña, una cultura ejemplar. Entonces, en el caso de las entidades municipales, municipios de mayor, los usos y costumbres prácticamente se van inhibiendo, que no hay la posibilidad de que cuestiones así muy locales puedan ventilarse en términos desde la organización, la participación, las exigencias, la Contraloría, en fin, son toda una serie de situaciones que se ven inhibidas porque la magnitud lo impide, lo limita. Entonces, me parece que todavía tenemos que seguir dando un debate para ver si continuamos con esa cantidad. Ahora, evidentemente, la propuesta de remunicipalización va a municipios mayores. Recientemente, la legislatura local del Estado de México hacía un análisis muy clarito de que se ejemplificaba Ciudad de Zahualcóyotl, de que Ciudad de Zahualcóyotl tenía que, por lo menos, replantearse 4 o 5 municipios, que ya no se estaba brindando la atención en los aspectos fundamentales del municipio: agua, alcantarillado, funciones territoriales y toda una serie de situaciones que son fundamentales. Y gracias por la pregunta muy precisa. Excelente, continuamos con la respuesta del maestro Francisco Javier Muñoz. Es la pregunta más comprometedora. Debo de expresarles que no soy militante de ningún partido político. Sin embargo, soy simpatizante, sí, de este proceso de transformación iniciado en el 18 fundamentalmente, pero que había empezado antes. Realmente el proceso de transformación empezó en el 2006 con la toma de Reforma. Después se volvió a profundizar cuando Televisa influyó en la elección de Peña Nieto. Después, pero se quedó la semilla de ese movimiento al que le llamaron Revolución de las Conciencias.
y que se aterrizó con un problema de alianzas. Barbosa fue gobernador de Puebla porque a final de cuentas apoyó traicionando a los chuchos, una de las tribus, con varios senadores que le dieron la posibilidad de viabilidad como partido político. Yo creo que es mucho más complejo, mucho más complejo. Por ahí los dirigentes del movimiento, no solamente, o de los presidentes del movimiento, han ido, interconectando de nuevo al país, regionalizando regiones abandonadas, Oaxaca, Guerrero, el Tren Maya, el interoceánico, que fue un proyecto desde el Barón de Humboldt, pasando por el Tratado Melchor Ocampo, Maclean Ocampo, pero sí conecta con el oriente y orienta con la parte oriental de Estados Unidos y abre otras expectativas. Obviamente que hace falta información nacional, información estratégica y contrario, yo creo que no hay que pulverizar más a los municipios. Sí, hay que permitir la mayor participación de los usos y costumbres positivos que han hecho y construido este país, pero también hay que limitarlos en algunos casos que violentan los derechos humanos. Pero también viene la necesidad de coordinación. ¿Cómo vamos a salvar al lago de Valsequillo y todo su proyecto, que era un proyecto agroindustrial hasta Tehuacán? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si está el Zaguapa, está el río de San Francisco, que viene del Estado de México, el río San Martín. Es decir, son proyectos que tienen que ser interinstitucionales, globales y aterrizados, obviamente, en lo local. Por eso pienso que el territorio, que ahí es donde se hace cultura, donde se produce, donde se consume, donde se retiene la población, porque hay que también pensar el polo opuesto, los municipios despoblados. En Puebla hay varios municipios despoblados producto de la miseria. La expulsión primero a los anillos de miseria de las grandes ciudades, Chalco, Nezahualcóyotl, y cuando no se diga los 40 millones de mexicanos ahí, que quiera ser que no, dejamos ir a los más emprendedores, a los verdaderos potenciales del desarrollo local. Hay que volverlos a traer. Y eso significa coordinación y dirección política. Por eso decía, el verdadero problema es el sistema de partidos. Y el problema de la 4T es sus alianzas, que se expresarán en el 27, y la 4T, su problema fundamental es la propia 4T con intereses divergentes. Y ahí está la relación actual. Claro, un acierto es poner a la ciencia en el centro del desarrollo y convertir el CONACYT, que es a base de papeles, pero no avance tecnológico y aplicación de la ciencia del desarrollo. Y ahora ponerla, reconsiderarla, replantearla. Yo, repito, no he sido militante de ningún partido. He estado cercano a políticos que han incidido en eso. He sido funcionario universitario, profesor universitario toda la vida, y me resucitaron y estoy aquí y estoy repensando precisamente en esa relación con mis compañeros. Aquí están varios de mis compañeros. Por eso fue un placer, por eso me atreví a la osadía de pedirle al doctor que firmáramos una carta de intención. Una carta de intención
que posibilite la posibilidad de entender qué está sucediendo en Europa a partir de nuestra puerta, que es España, y nosotros. Eso es lo que yo podría decir. No contestar algo determinante, sino varias reflexiones que están ahí. Y yo creo que aquí como académicos tenemos que dejar de pensar en disciplinas. Tenemos que pensar en problemas globales, complejos e integrales. El río Zaguapan viene de la Sierra Norte de Tlaxcala. De ahí baja el río Zaguapan, ahí nace. Se decía que Hernán Cortés ahí armó sus bergantines. Imagínense qué características tendría el Zaguapan para hacer eso. Y el río San Martín era un valle verde. Yo soy de Cholula y se están secando los mantos freáticos en una zona tan productiva para la agroindustria, con el ánimo de que una política industrial improvisada, a lo mejor con buenas intenciones, pero con malos resultados. Se oligopolizó la economía, se extranjerizó y nos hizo dependientes tecnológica, incluso de recursos naturales, el agua tan importante en la bronca, nada más en la frontera del río Colorado. Es un broncón. Todo eso lo tenemos que ubicar desde lo local. Y tú que eres el oaxaqueño, me gustó mucho el resultado de los caminos vecinales de la mano de obra, que usaron recursos naturales de ahí, mano de obra de ahí, talento de ahí y gestión política de ahí para poder impulsar el desarrollo. Yo no estoy afirmando nada, simplemente estoy pensando en voz alta. Bueno, muchas gracias, un fuerte aplauso. Sé que hay unas preguntas pendientes todavía, pero por cuestión de tiempo vamos a cerrar la sesión de preguntas. Vamos a hacer entrega de las constancias a nuestros honorables participantes ponentes. Le pido por favor que se ponga de pie al doctor Jorge Enrique Pérez Lara. Damos lectura a esta constancia. La Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudio del Futuro, AC, en conjunto con el Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla, AC, otorga la presente constancia a Dr. Jorge Enrique Pérez Lara por su destacada participación en calidad de ponente con el trabajo Las finanzas públicas como factor de desarrollo local, el cual se presentó en el 12º Congreso Internacional de Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local ante los grandes retos de nuestros tiempos, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Administración Pública del Estado de Puebla los días 22 y 23 de octubre de 2025. Firman el doctor Roberto Moreno Espinosa y el maestro Francisco Javier Muñoz López. Fuerte aplauso. Bajo el mismo sentido, hacemos la entrega al doctor Roberto Moreno Espinosa por su participación. Bueno, a la distancia entregamos las constancias del equipo de la Universidad de Esmeralda a Harold Quiñones Francis, que nos acompañan de manera virtual. En el mismo sentido, al doctor Patricio Arce Minda, y en colaboración con el trabajo a Miriam Quiñones Francis, con el trabajo titulado Gobierno Abierto y Modernización Administrativa para una Gestión Pública Eficiente y Transparencia en Sudamérica. Ya se las haremos llegar a los compañeros. Les ofrecemos un fuerte aplauso que nos continúan apoyando en línea. Muchas gracias. A ustedes. Continuamos con la entrega nuevamente al doctor Roberto Moreno Espinosa por su participación como ponente en la modernización, una necesidad y un reto. En el sentido, al doctor Jorge Enrique Pérez Lara por la colaboración. Continuamos con la entrega de la constancia al maestro Francisco Javier Muñoz López por su participación en la ponencia Nueva Gobernanza y Legitimación, Gestión de la 4T.
Le hacemos la entrega al arquitecto Ramón Velasco Vázquez por su participación como ponente con la ponencia Creación de un índice de información ambiental para la ciudad de Puebla. Con esto damos por finalizadas las actividades del eje temático 4, la administración y gestión necesaria para un país en transformación, llevado a cabo en la sala 1 Francisco y Madero. Agradecemos a todos su participación y asistencia y los invitamos a continuar participando en el Congreso. Muchas gracias y saludos a todos. Antes de que salgamos, sé que se va a ver todavía la presentación del libro aquí, y después van a ser las conclusiones del foro. Por el gusto que nos tenemos aquí, por el placer de habernos escuchado, de habernos conocido y de que espero que seamos amigos y compañeros de ruta, organizamos una tertulia pequeña, regulada, y va a tocar la trova universitaria. Nos prometió que iba a tocar música de la independencia, música de la reforma, música de la revolución, del cardenismo y actual. Ojalá y nos cumpla, pero aquí va a ser un convivio pequeño. La tertulia